primero a Doctrina y Convenios, sección 29. Doctrina y Convenios, sección 29. Voy a ir poniendo todas las escrituras en pantalla. Si las quieres ir sacando en tu app o en tus escrituras físicas, maravilloso. Mira, ahí está en pantalla. Esta revelación se recibe en septiembre de 1830. Es muy importante que vayamos estableciendo, esto me encanta, ¿no? Sí. Otrora enseñaba yo historia de la iglesia en instituto y les decía siempre a los alumnos, hagan una línea del tiempo, ¿sí? Establezcan una línea del tiempo y vayan marcando en esa línea del tiempo lo que va sucediendo. Es muy didáctico. Bien. Ah, en septiembre de 1830 se recibe esta revelación. Vamos a leer esta revelación. Mira, dice, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros. Hago una pausa aquí, simplemente para que veamos dónde se recibe esta revelación, en Fayette, Nueva York. Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830. Ahora, dice, elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Y como está escrito, cuanto pediréis con fe, si estáis unidos en oración, de acuerdo con mi mandato, recibiréis cuanto pidiereis con fe. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? Lo que está pasando aquí es que un grupo de miembros de la iglesia o líderes se reunieron con José para preguntar la voluntad del Señor en cuanto a algunas ideas sionistas que estaban llegando a ellos tras el estudio, tras lo que recibieron con el libro de Mormón y el estudio de la Biblia, de que los santos eran congregados en un lugar y que el Señor siempre les daba una tierra de provisión para ellos. ¿Sí? Mira, entonces, por eso es que el Señor les dice, vinieron aquí, van a recibir si piden con fe. Entonces dice la revelación, y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Ese es el contexto, hermanos. Los santos que están en Nueva York desean saber la voluntad del Señor, y el Señor, esta escritura la utilizamos mucho hoy en día para hablar del recogimiento. Y les dice las características de los santos que son recogidos. Escuchan la voz del Señor y no endurecen su corazón. ¿No lo endurecen a qué? Pues a la voluntad del Señor o a las revelaciones del Señor que se dan a través del profeta. Continúa diciendo la revelación. Por tanto, del Padre ha salido el decreto que serán recogidos. Vean este punto. Es fundamental, hermanos, esto. Versículo 8, anótalo. Del Padre ha salido el decreto que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados, porque la hora está cerca y próximo está el día cuando la tierra estará madura y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra, porque la hora está cerca y lo que hablaron mis apóstoles se ha de cumplir. Porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus huestes y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una revelación donde el Señor les está diciendo a los líderes de la iglesia que empiecen a llevar a cabo la obra del recogimiento. Y de acuerdo con esta revelación,
El recogimiento en esa época era que todos los santos se congregaran en un solo lugar y que eso era con el fin de preparar a los santos para la segunda venida, porque cuando Él viniera vendría el milenio y serían destruidos los malvados. Entonces, ve, habla del recogimiento, habla de congregarse en un solo lugar y habla de la segunda venida y la apertura del milenio. Es muy interesante. Vamos ligando. Por eso es que muchos vamos pensando que lo de Kirtland tiene que ver con la segunda venida, ¿eh? Sección 37. Vamos a la sección 37. Esta revelación la recibe José Smith. Lo voy a poner en pantalla también, anótala. La recibe José Smith, fíjense, revelación dada al profeta José Smith y a Sidney Rigdon. ¿Te acuerdas ahorita que te mencionaba esta parte donde Sidney acepta el evangelio e inmediatamente él deja el área de Kirtland y se va a Nueva York con José? Bueno, y ahí empiezan a llevar un trabajo de traducción o la versión inspirada de la Biblia. Y ve que esta revelación se recibe cerca de Fayette, en New York, en diciembre de 1830. Es decir, la revelación anterior se recibió en septiembre de 1830, octubre, noviembre, diciembre. 3 meses después se está recibiendo esta revelación y dice lo siguiente. Dice, he aquí os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio. A ver, a ver, a ver. Le está hablando el Señor a José y a Sidney y le dice, ya no traduzcas más. ¿Traducir qué? Si el libro de Mormón ya se había traducido desde 1829 y ya estamos aquí en 1830. Está hablando de la traducción de la Biblia. Está hablando de la versión inspirada de la Biblia, cuyos documentos, cuyas actas, cuyas minutas acabamos de adquirir como iglesia en esta operación de compraventa que se efectuó con la comunidad de Cristo junto con el templo de Kirtland. Entonces les dice el Señor en esta revelación, ya no traduzcan más. Dice, ya no traduzcan más hasta que se trasladen a Ohio. Pues vean, aquí hay un mandamiento expreso, ¿no? Ya les está diciendo, váyanse a Ohio, trasládense para allá, para allá. ¿Por qué? Esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Básicamente, aquí el Señor les está diciendo, aquí en Nueva York ya está empezando a haber problemas, está habiendo persecución. Aquí la iglesia no va a prosperar. Vamos hacia el oeste. Entonces, a ver, permíteme tantito, dame un segundo. Es que Luz no encuentra sus auriculares, pero ya le dije dónde están. Bien, es que la veo muy apurada, por eso me llamó la atención. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? En la revelación. Vamos. Y luego, entonces, la iglesia les está diciendo el Señor, no va a prosperar aquí. Y les dice a José y a Sidney, no iréis sino hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido a la iglesia en donde quiera que se encuentre, y más especialmente en Colesville, porque aquí me suplican con mucha fe. Y además, ok, entonces, ¿te acuerdas que te dije, no? La rama tenía tres, la iglesia tenía tres ramas con las que se inició. Una de ellas era la de Colesville. Y esta rama necesitaba ser nutrida por el profeta. Y entonces el Señor le dice, no te vayas a Ohio, primero ve y atiende a las necesidades en Colesville y luego ya se van hacia allá.
Entonces continúa diciendo la revelación. Y además un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio, para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. Mira, ¿te acuerdas que te había dicho que Oliver Cowdery había salido en esta misión a los Lamanitas al oeste? Aquí está mencionando que va a regresar, porque se había ido para allá, hacia la frontera con los Lamanitas. Pero además está diciendo un mandamiento del Señor que viene por revelación, versículo 3. Es importante que anotes, es clave este versículo. Versículo 3. Doy un mandamiento a la iglesia de que se congreguen en Ohio. A ver, en la sección 29 de Doctrina y Convenios acabamos de ver que el Señor le dijo a José y a los elders de la iglesia de ese momento que era necesario que se congregaran en un solo lugar y que esto tenía que ver con la segunda venida, para protección de los santos. Entonces, en la siguiente revelación, o en una revelación subsiguiente, le dice, es necesario que se congreguen en Ohio. Se fijan que guarda una armonía con la sección anterior de decirles, congréguense en un lugar. Entonces, continúa diciendo esta revelación. En esto hay sabiduría y escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. A ver, hermanos, hoy en día, si tú vas a ir a un lugar de vacaciones, ¿eh? Tú checas en internet, checas hoteles, checas cómo es el lugar, preguntas. Bueno, en ese tiempo, los santos tenían que vender sus propiedades, dejar sus granjas, dejar sus tierras de cultivo y viajar a Kirtland, una zona rural, todavía más rural que el área de Nueva York donde ellos estaban, que no conocían las condiciones de la tierra, no conocían el lugar, Entonces el Señor les dice, escoja a cada quien. Sección 37 acabamos de ver. Vamos a la siguiente revelación. Sección 38. Denle vuelta a la página nada más. Vean esta revelación, la pongo sobre la pantalla. Se recibe el 2 de enero de 1831. Se recibe también en Fayette, en Nueva York. Se recibe por medio de José Smith. Y dice en esta sección 38, versículo 32, les dice lo siguiente. Bueno, esta revelación, hermanos, aquí hago una pequeña pausa. Esta revelación se recibe debido a que algunos de ellos, como es natural, dudaron. Oye, ¿cómo nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con nuestras propiedades? ¿Qué vamos a hacer con nuestro ganado? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué hay allá en Kirtland? ¿Qué es ese lugar? Surgieron algunas dudas. Y era una iglesia que tenía 6 meses de organizar, hermanos. Imagínense esto, a ver, 1830. José Smith tiene, José Smith nació en 1805, el 23 de diciembre. Para esa época tenía 24, 25 años. Era el profeta. Pongámonos en el lugar de ellos y pensemos. Un chico de 25 años viene y nos dice que el Señor dice que nos vayamos. ¿A que no es fácil? No es fácil. No era fácil. Entonces, José acude ante el Señor y se recibe esta revelación, donde el Señor va a insistir. Dice en el versículo 32, dice, a partir del 31 dice, y para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí un pueblo justo, sin mancha e irreprochable. Fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio. ¿Para qué? O sea, ¿por qué les di el mandamiento? Para que escapen del enemigo, para que vengan a mí como un pueblo justo, les dice el Señor. Por eso les di el mandamiento. Y luego, hermanos, les hace unas promesas maravillosas que tienen que ver con toda esta onda que estamos hablando del templo de Kirtland.
Y les dice el Señor, allí os daré dos cosas. Versículo 32, pon atención, ahí está en pantalla, dice, allí os daré mi ley y allí seréis investido con poder de lo alto. Allí daré mi ley y allí seréis investidos con poder de lo alto. Dos promesas que el Señor le hace a este pueblo. Si tuviéramos tiempo, hablaríamos del cumplimiento de estas dos promesas. Pero básicamente, y anótalo porque te lo voy a dejar de tarea, la ley a la que se refería es lo que hoy conocemos como la sección 42 de Doctrina y Convenios. Allí está regulada y reglamentada, especificada y canonizada la ley de consagración y mayordomía. Esa es la ley que el Señor les prometió. Y esa revelación, la sección 42, si tú vas y la checas, échale un ojo ahorita, se recibe en Ohio. Déjame borro por aquí un comentario de una persona que está ofreciendo mucho dinero. Si alguien quiere mucho dinero, hágale caso a esa persona. Bien. Eh, la ley fue lo que hoy conocemos como la sección 42 de Doctrina y Convenios. Y entonces les dice que esto es lo que atañe o el tema principal es, y seréis investidos con poder de lo alto. ¿Cómo y de qué manera iban a ser investidos con ese poder de lo alto? Eso es lo que vamos a ir viendo. Y tiene que ver con el templo, ¿eh? Tiene que ver con el templo. Tiene que ver con el templo, de Kirtland, ¿sí? Dice relé, dice relé térmico. Sería excelente que pudieras invitar al hermano Albaradejo para que explique sobre el templo de Kirtland. Oye, pero yo estoy explicando aquí, relé. ¿No te gustan mis explicaciones? Hermano relé, el hermano Albaradejo es un excelente maestro en doctrina de la iglesia. Excelentísimo. Pero los temas históricos no son su punto de dominio. Entonces, a lo mejor ahí todos tenemos puntos fuertes, ¿no? Como maestro de doctrina, excelente. Entonces, si tú quieres saber algo más sobre el templo de Kirtland, pues vea la historia de la iglesia. Aquí estamos hablando algo, pero vea la historia de la iglesia. Ahí vas a encontrar mejores cosas. Bien, hecha esta aclaración. Dice entonces, vamos a la siguiente sección. Dijimos y que no perdiéramos de vista esto de ser investidos con poder de lo alto, ¿sí? Vamos a la sección 64 de Doctrina y Convenios. Sección 64 y vamos dibujando esta línea del tiempo, ¿eh? Sección 64, versículo 21. Voy a ponerla en pantalla y ve cómo ya cambia la cosa. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a los líderes de la iglesia en Kirtland, ya en Ohio, y esto se dio el 11 de septiembre de 1831. 1831. Esta revelación, hermanos, es crucial para lo que estamos hablando. Pero antes de eso, quiero regresarme un poquito a la sección 38, porque miren, esto vean, puede prestarse a cierta confusión. Mira, la sección 38 de Doctrina y Convenios, te decía ahorita que los santos estaban dudando, algunos de ellos estaban dudando sobre viajar a Kirtland para establecerse y dejar Nueva York definitivamente. ¿Sí? Eh, en esta sección, en esta revelación, el Señor les hace dos promesas que ya vimos. Allí les daré mi ley, la ley de mayordomía y consagración, sección 42, y allí serán investidos con poder de lo alto.
que tiene que ver con la sección 88, con la sección 109 y con la sección 110 de Doctrina y Convenios. Anota esto, ¿sí? Ser investidos con poder de lo alto, entre otras secciones, ¿eh? Bueno, a ver, en esta misma sección, el Señor les hace una serie de promesas. Vean lo que les dice el Señor cuando les dice, congréguense en un solo lugar. Eh, Dice en la sección 38, dice, ay, 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 ya se me movió aquí. Permíteme tantito, ya se me movió y si se me mueve, me es difícil. Ahí está, ahí está. Dice lo siguiente, la sección 38. Y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de promisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Versículo 20, y este será mi convenio con vosotros, la recibiréis como tierra de vuestra herencia y como herencia a vuestros hijos, para siempre, mientras dure la tierra y poseeréis otra vez y la poseeréis otra vez en la eternidad, para nunca más volver a pasar. Si te fijas, estas promesas que está haciendo el Señor a través del profeta tienen que ver con una tierra de promisión, tal cual le fue entregado al antiguo de Israel con Moisés, una Canaán en América, una que tiene que ver con un pacto, un convenio abrámico. El convenio abrámico implicaba una tierra de promisión. Bueno, aquí a los santos, el Señor les dice, les voy a dar una tierra. Y les dice, y váyanse a Ohio. Entonces, alguien podría llegar a suponer que cuando el Señor está haciendo estas promesas, se refiere a Ohio, se refiere a Kirtland, donde está el templo de Kirtland que acabamos de comprar, y que al comprar el templo de Kirtland tiene que ver con la segunda venida porque el Señor prometió congregar a su pueblo en un solo lugar y que en ese pueblo serían investidos con poder de lo alto y que entonces esto es en preparación a la segunda venida.